¿sí? En cantidades adecuadas a cada situación. Vimos que hay situaciones que se dan hasta 20 gramos y después se puede progresar. Hay situaciones que se dan hasta 50 gramos por día como máximo. Y bueno, y después otras que creo que es la única, que es la disquinesia tónica, donde podemos manejar volúmenes un poco más de grasas, hasta el 30% del valor calórico diario, pero siempre que haya un predominio de ácidos grasos mono y poliinsaturados. De nada. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, voy sacando el power. Mientras. Hay una pregunta más. Si reagudiza el paciente, ¿se comienza con rehidratación? No, esta progresión era más que nada el paciente que se sometió a una intervención quirúrgica, ¿sí? Siempre después, o sea, un postoperatorio necesita de una progresión, que sí, que de hecho primero se comienza con una rehidratación y se va progresando, muy similar a lo que es una diarrea, ¿sí? En esta situación sí es necesario esto. Si no, yo me refería más que nada a progresión en cuanto a estímulos, ¿sí? Había situaciones, las que presentan síntomas, donde no vamos a dar estímulos biliares, pero después lo podemos ir incorporando en progresión a medida que el paciente se estabiliza y los síntomas empiezan a disminuir y a desaparecer. ¿Sí? La hidratación siempre tiene que estar adecuada en todo momento, digamos. Chicos, bueno, les cuento que ahora les voy a subir al aula virtual una pequeña actividad como para, digamos, acentuar o mejorar un poco todos los conocimientos teóricos que vimos en la clase de patologías biliares, ¿sí? No vamos a hacer casos completos porque por ahí es mucho y la idea es que ustedes lo puedan hacer de acá al día jueves, que es la próxima clase que tienen con la profe, y va a consistir, yo más o menos estoy armando ahora, pero les digo las 3 consignas principales de la actividad, ¿sí? Lo primero que van a hacer va a ser un menú para un día, un menú completo, para un paciente con disquinesia tónica y uno para un paciente con disquinesia hipertónica, ¿sí? Si ustedes verán, en la clase se estuvo hablando de todo lo que son los caracteres físicos y químicos, las características más importantes del plan, de manera de que esto les sirva para que ustedes ahora puedan pensar, por ejemplo, en distintos menús, ¿sí? Después, otra consigna va a ser selección de alimentos y formas de preparación para un paciente con colelitiasis sintomática, ¿sí? Entonces van a ir alimento por alimento, por favor, acá prestando atención cómo se hace una selección de alimentos, que esto ya lo venimos hablando y corrigiendo clase tras clase, y las formas de preparación adecuadas para este paciente que tiene colelitiasis con síntomas, ¿sí? Y la tercera consigna y última va a ser recomendaciones completas, ¿sí? Como un resumen de un plan. Recuerden siempre que las recomendaciones higiénico-dietéticas muchas veces se entregan solas a un paciente en primera instancia y tienen que resumir los aspectos más importantes de su tratamiento. Entonces van a ser recomendaciones completas para un paciente con colelitiasis asintomática, ¿sí? Distinto al caso anterior. Igual ahora yo ya les subo al aula virtual, están bien claras las consignas, como para que puedan ir haciéndolo hasta el día jueves. ¿Alguna duda? Ahora, si estamos, digamos, le doy la palabra a la profe Ceci, que va a continuar con desnutrición. Buenísimo. Bien. Bueno, Ceci, creo que ya podés continuar nomás. La desnutrición vamos a abordarla desde el punto de vista de la fisiopatología, pero también de los condicionantes socioeconómicos que afectan a la situación de las personas en general. Tenemos, bien, ¿cuáles son los factores indirectos relacionados
relacionados a la malnutrición por déficit: el aumento de las prevalencias de las diarreas, el aumento de la deshidratación y el aumento de la desnutrición. Hablamos, por ejemplo, de que en situaciones en las que el paciente puede tener una diarrea de tipo crónica, como lo hemos visto en Crohn o en colitis ulcerosa, es un paciente sujeto a que, si perpetúa la sintomatología, presentar una malnutrición por déficit. Si nosotros hablamos de malnutrición, podemos hablar de un déficit calórico, de un déficit proteico o un déficit de vitaminas y minerales. Cuando tenemos que tener en cuenta los factores socioeconómicos y las causas más frecuentes en función de contemplar los factores socioeconómicos es la ingesta insuficiente. Si de repente existen poblaciones en las que su acceso a la alimentación se ve limitada por la cantidad que predisponen para la compra de alimentos, entonces podemos tener en esta situación un factor económico influyente en la ingesta insuficiente, tanto de calorías como de nutrientes. La malnutrición por déficit suele darse con una desnutrición calórica y suele darse con una desnutrición proteica o de micro y macronutrientes. Y esto es bueno aclararlo por lo siguiente: cuando la ingesta de calorías no es la apropiada, el paciente disminuye tanto su volumen corporal total, es decir, que el peso va a disminuir, como va a disminuir tanto su reserva proteica, y lo vamos a verlo como una persona adelgazada, flaca, claramente con signos de malnutrición por déficit proteico, pelo en bandera, comisuras en los labios, dermatitis, quizá las mucosas más amarillentas, menos rojas. Es decir, que observamos tanto signos clínicos como físicos y un índice de masa corporal o un peso para la talla que siempre se ve afectado bajo. Pero muchas veces la ingesta insuficiente no es de calorías. En este caso tenemos un aumento del consumo calórico, y en el aumento del consumo calórico de los pacientes se ve una malnutrición. A veces encontramos personas con sobrepeso, pero en realidad hay una ingesta calórica elevada, pero una disminución o una falta cualitativa de nutrientes. Por ejemplo, proteínas de buena calidad, por ejemplo, no hay vitaminas y minerales. Entonces, si hablamos de malnutrición, podemos hablar del déficit calórico, del déficit proteico y del déficit de vitaminas y minerales. Pero cuando hablamos en general de una persona que se encuentra con malnutrición por falta de ingesta insuficiente, estamos hablando que tenemos que identificar esas tres formas, ¿no? Cuando alguien consume pocas calorías, no tiene un peso adecuado. Cuando alguien consume suficientes calorías pero no suficientes nutrientes, va a tener una malnutrición por déficit que no se va a ver, o sea, no está directamente relacionada a su peso, pero sí está relacionada a otras características, a exámenes bioquímicos que denotan una malnutrición por déficit de micronutrientes, anemia, falta de calcio. Vamos a ver signos clínicos que ustedes supongo que ya lo han visto en valoración nutricional, como el pelo en bandera, la descamación de la piel, la falta de proteína, las uñas en cuchara, y las encías hinchadas, las comisuras dañadas, que son todos síntomas de falta de vitaminas y minerales. Otra cosa es cuando tenemos que pensar en la malnutrición por déficit calórico, cuando el gasto calórico es excesivo respecto a la ingesta. A veces se ingieren nutrientes y calorías, pero el gasto energético de la persona supera la cantidad que necesita para mantener sus funciones y mantener el peso corporal. No vamos a repetir deficiente digestión y absorción, porque sabemos que todas las patologías digestivas que llevan al aumento de las deposiciones o que contienen un daño en la pared de la mucosa intestinal terminan con algún síntoma o de déficit de malnutrición. Y aquellas enfermedades que implican el aumento del metabolismo, que por ejemplo, para mencionar una sola, podemos hablar del hipertiroidismo, ¿sí? En donde la necesidad energética se ve aumentada porque la situación metabólica del paciente implica un gasto en reposo superior al de cualquier otra persona que no tiene la patología. Bueno, ya sabemos que las causas pueden ser varias, pero teniendo en cuenta la forma, el análisis, cómo podemos ver al paciente, cómo podemos visualizar la situación del paciente, cómo podemos ver características físicas, podemos pensar en
Por ejemplo, el paciente que se encuentra enflaquecido, cuya pérdida de peso de un paciente que se encuentra normopeso se da a expensas de las reservas sin alteraciones del metabolismo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La pérdida de peso de un paciente hasta el momento normopeso se da a expensas de consumo de reserva sin alteraciones del metabolismo. No supone perturbación metabólica ni modificación fundamental de tejidos y órganos. A ver, ¿quién me puede decir qué se le ocurre con esto? ¿A qué podemos hacer referencia cuando hablamos de esto? ¿Qué persona puede estar enflaquecida, pierde peso, ¿sí? A expensas del consumo de reservas? ¿Qué se les ocurre? ¿A nadie se le ocurre nada? Lo que pasa es que en realidad, no. Si yo tengo que pensar, por ejemplo, en un deportista, estoy pensando en una persona que no tiene una malnutrición por déficit. A ver, podemos trabajar, bueno, puede ser alguno que esté con un trabajo excesivo. Sí, podemos considerar al paciente, a la persona que tiene un trabajo excesivo, entonces, según la observación que vos haces, y que en realidad no cubre la necesidad energética para desarrollar el deporte que en el que está involucrado. Sí, puede ser. ¿Qué puede ser?